Organización de Estados Americanos, OEA, es un organismo internacional fundado el 30 de abril de 1948, a la cual pertenece Venezuela desde sus inicios. La finalidad de esta institución es fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico para favorecer el crecimiento sostenible en Latinoamérica. Sin embargo, pese a la actual situación por la que atraviesa Venezuela, el gobierno nacional, a través de su canciller Delcy Rodríguez, inició la salida de la OEA el pasado 26 de abril. Alegó que desde el Ejecutivo Nacional rechazaron la convocatoria a una reunión de cancilleres para analizar la situación de Venezuela, donde hubo 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia. Para que Venezuela pueda salir de la OEA, solo será efectivo luego de 2 años. Previo a ello, el gobierno venezolano deberá cancelar una deuda con el organismo de 8,7 millones de dólares, según lo estipula el artículo 143 de la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Este es el tema de hoy, Reporte OEA. El artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre sus voces y ejercicios más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República y son de aplicación inmediata y directa para los tribunales y demás poderes públicos. Esto quiere decir, y vamos a tratar el tema a propósito de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó hace pocos días, ordenó la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Corre un lapso de 2 años, que es el tiempo que debería aplicar, algo inédito porque ningún país hasta el momento ha solicitado tal acción en la vida que tiene la OEA funcionando. Solamente Cuba, que fue expulsado de este organismo. Ayer se acaba de realizar el primer Consejo Permanente sin la presencia de Venezuela. También ayer se encontraba en Washington el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, quien llevó al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, el acuerdo que fue aprobado la semana pasada por la Asamblea Nacional, en donde le da los lineamientos por los cuales Venezuela no se podría retirar de la Organización de Estados Americanos. Los invito desde ya a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter, tanto @reporte_GB, como en Instagram y en Twitter, la etiqueta de hoy, numeral Reporte OEA. ¿Qué opina acerca de la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos? Es una de las preguntas. Otra es si usted conoce qué implicaciones tiene la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. La tercera pregunta, si está de acuerdo con que Venezuela se retire de la OEA. Y la cuarta, si usted cree que la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos pueda afectar la relación con organismos internacionales y, bueno, también, por supuesto, con otras naciones. Nos gustaría que todas sus respuestas vengan acompañadas de la etiqueta numeral Reporte OEA. También están nuestras cuentas personales, nuestras cuentas personales, que también por allí los mantenemos informados sobre todo el acontecer que está ocurriendo en nuestro país. El invitado de la noche de hoy, un internacionalista, el señor Milos Alcalay, además ex embajador de Venezuela. Nos gustaría saber la Organización de Estados Americanos, un poco para explicarle a las personas que nos están viendo qué significa, qué organismo, de qué sirve la Organización de Estados Americanos y de qué le sirve a Venezuela que nosotros estemos en este organismo o no estemos en él. Bienvenido. En 1948, los estados de todo el continente se reunieron para continuar con una tradición que ya venía en el siglo anterior, en el siglo XIX, que eran las conferencias interamericanas que tocaban los temas más variados, que se concentraron en la Carta de la Organización de Estados Americanos, temas que tienen que ver con educación, con salud, con desarrollo, pero de manera muy especial estos que tú mencionabas anteriormente y que la Constitución bolivariana toma, el tema de los derechos humanos como uno de los pilares y el tema de la democracia como el segundo gran pilar de ese organismo hemisférico. De manera que los estados, por supuesto, en América Latina hemos tenido un péndulo de situaciones que hemos tenido desde gobiernos de izquierda totalitarios como el de Cuba a gobiernos militares autoritarios como los de Chile, Brasil, Argentina, pero en el fondo la tendencia era, igual que en el caso de las Naciones Unidas, el establecer
una carta fundacional que estableciera los mecanismos de integración hemisférica y que reúne en su seno a todos los Estados miembros del continente. Eso es un elemento fundamental porque esa inspiración de la Organización de Estados Americanos luego va a traducirse en otros organismos subregionales que están inspirados con los mismos objetivos. De manera que no basta solo con salir de la OEA, porque los principios y valores que consagra la OEA están en los otros organismos subregionales, llámese Mercosur, llámese UNASUR, llámese Comunidad Andina de Naciones, llámese CELAC, porque son los mismos estados que forman parte de esa dinámica no solamente continental, sino subregional y también universal. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los derechos humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hay a nivel universal, tú no puedes escaparte del cumplimiento como se quiso hacer al denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una Declaración Universal de Derechos Humanos que está consagrada en la Organización de Naciones Unidas. De manera que por donde tú lo veas, la OEA es el máximo organismo hemisférico, pero tiene implicaciones que van más allá de la OEA, tanto a nivel universal como a nivel subregional. Ahora, en lo interno, el presidente ha solicitado, ya firmó para salirse de la OEA, dio la orden, pero en Venezuela, y yo comenzaba el programa recordando el artículo 23 de la Constitución, hay quienes establecen que eso no puede ser, y hace pocos días tenía un entrevistado acá y me decía que por qué no se hacía un referéndum para consultarle a las personas, a los venezolanos, si querían salirse o no de la Organización de Estados Americanos, que además, pues para reformar algún artículo de la Constitución debería hacerse por la vía de la enmienda o por la vía de la reforma. Bueno, el presidente Chávez al inicio de su mandato insistía mucho en la necesidad de que este tipo de decisiones fueran consultados por vía de plebiscito. Pero independientemente de eso, hay una serie de normas como la que tú acabas de mencionar en el comienzo del programa, el artículo 23, en el que estés o no estés, seas o no seas miembro de la Organización de Estados Americanos, hay normas que son absolutamente imposibles de no cumplir. Es el caso de la promoción, defensa y protección de los derechos humanos, que la Constitución venezolana le da un rango constitucional a todas aquellas normas que están consagradas. Y la OEA tiene muchas de esas normas que el gobierno venezolano, esté o no en la OEA, tiene que acatar. De manera que por más que trate de eludir su responsabilidad, de salir de las reuniones de la OEA en donde condenan, donde presentan una fotografía de la realidad actual, no puedes salirte porque son compromisos jurídicos internacionales que si tú no los cumples, estás violando el derecho internacional. De manera que la búsqueda de mecanismos, tú también lo señalabas, tú no te puedes salir como hizo Venezuela. Salirse de la OEA inmediatamente, no vamos más a Son 2 reuniones. años, de eso 2 años. vamos a hablar al regreso 2 porque años. tenemos que hacer la primera pausa acá en Reporte Estelar, hoy hablando de la Organización de Estados Americanos y la salida de este organismo tal como lo decidió el presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordamos la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte OEA. Por favor, envíe sus comentarios en relación a este tema. Nos dice el primer comentario de la noche, la primera opinión. Pancho de Forte, no estoy de acuerdo en salir de la OEA. Por su parte, comenta Romer Martínez, vendrán los tiempos de brillar diplomáticamente en los foros internacionales como lo hemos hecho toda la vida. Cipriano Heredia, la Venezuela que lucha le debe mucho a Almagro por su coherencia y firmeza en defensa de la democracia. Aníbal Gómez, Venezuela propició la expulsión de Cuba en los años 60, hoy Cuba influye que Venezuela salga de la misma, se la cobró. Luis Blanco opina que me imagino que ya regresaron al país todos los funcionarios que cumplían misión en la Organización de Estados Americanos. Vale la pena recordar también eso. Nos vamos a la pausa, al regreso seguimos con este tema. Continuamos en Reporte Estelar hablando sobre las consecuencias de la posible salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, tal como ha tomado la decisión el presidente de la República, Nicolás Maduro. Conversamos con Milos Alcalay, internacionalista, embajador, además ex embajador de Venezuela. Decíamos antes de irnos a la pausa que corría un lapso de 2 años para que se pudiera hacer efectivo. Hay unas acciones que se están llevando a cabo por parte del presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, donde llevó el acuerdo al señor Luis Almagro, le presentó y le decía por qué razones no se podía salir. Además que, pues dicen algunos expertos en la materia que ni siquiera que el Parlamento o el Ejecutivo quisiera salirse de la OEA, lo podía hacer.
Bueno, comenzaría señalando la torpeza diplomática del actual gobierno que tiene 2 años para estar presente en los debates que se puedan dar sobre Venezuela y decide unilateralmente estar ausente. Esta pregunta que se hacía, si los funcionarios diplomáticos van a estar en Washington, en la sede de la OEA. Bueno, si no van a ir a ninguna reunión, ¿para qué van a estar allí? De manera que en diplomacia se ha visto que la silla vacía, la ausencia de un país, de un organismo internacional, lo que tiene es más bien que estar en una situación de minusvalía. Es una torpeza porque tienes 2 años en los cuales tienes una serie de compromisos, entre otros, el mismo artículo 143 que invoca el gobierno para salir, lo obliga a pagar las deudas atrasadas. Y el señor Samuel Moncada dice de buenas a primeras que no van a pagar nada. Entonces, bueno, y es un incumplimiento que se parece mucho, por cierto. Tú me preguntabas si han habido algunos casos similares en el hemisferio, nunca, pero en la Europa del socialismo, del nacionalsocialismo del siglo XX, en la época de Hitler, Hitler en el año 1933 salió de la Sociedad de Naciones y hay que ver los efectos absolutamente nocivos que generó esa salida de la Sociedad de Naciones, que era el embrión de lo que hoy es las Naciones Unidas, con la prepotencia, con ese llamado de salir de la organización internacional, que se parece mucho al mismo tono que el presidente hizo cuando se salió de la Organización de Estados Americanos. Pero regresando al tema central de tu pregunta, lo fundamental de la ausencia de Venezuela no es solamente de la OEA, sino, como decía anteriormente, dentro de la OEA, como si, y ahí se vio con el CELAC, en la OEA no vamos a ir a la OEA, pero vamos a ir al CELAC. ¿Y quiénes son los países que votan en el CELAC? Los mismos que votan en la OEA. De manera que el canciller de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de Chile, le van a dar a sus plenipotenciarios, a sus embajadores, las mismas instrucciones que le dan para cumplir en la OEA. De manera que, aún saliendo de la OEA, toda la posición de los gobiernos, de los estados, se va a repetir en donde se dé el escenario y la preocupación sobre lo que se está viviendo en Venezuela se va a repetir en todos los organismos del continente. Ahora, rapidito y con esto decimos por qué Venezuela o cuál es la decisión por la cual que lleva al presidente a salirse de este organismo. Supongamos que Venezuela pasan los 2 años y bueno, aceptan la salida de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué implica eso para nuestro país? Y lo otro es que hay que recordar que se estaba buscando por parte o se ha solicitado la activación de la Carta Democrática, que es un Así es. mecanismo que contempla o que tiene la Organización de Estados Americanos para sus países miembros. En este caso, la situación que se está viviendo en Venezuela, una conflictividad política y social que nunca antes la habíamos Así es. tenido. Pero yo señalaría uno que se ha dicho mucho que es el aislamiento, y lo señalaba antes de Venezuela. Pero hay otro más grave, que cada vez se ve a Venezuela como una amenaza. Por eso yo invocaba la situación de Adolf Hitler en 1933. Venezuela como amenaza. Eso que irrita tanto al gobierno con aquella decisión ejecutiva de Obama de que Venezuela es una amenaza, se está convirtiendo en una realidad. Los 500.000 milicianos civiles a los que se le ofrece armas ha hecho que Colombia recurriera al Consejo de Seguridad de la ONU. La preocupación de Venezuela con una diplomacia de conflicto. No ha habido un solo Estado del hemisferio que no haya recibido los insultos de nuestra canciller. Entonces, esa situación de desequilibrar un organismo hemisférico y después ir a Mercosur y desequilibrarlo y amenazar a UNASUR y establecer mecanismos, se convierte en un desequilibrio que preocupa, que es una amenaza para muchos países de la región. Por eso es que el tema Venezuela está en la conversación permanente de los jefes de Estado del hemisferio. Última pregunta ya para despedir rapidito, porque ya nos toca despedirlo. Julio Borges se encuentra en la OEA, llevó el acuerdo. ¿Esto pudiera pues, frenar la salida o el proceso de la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos? Bueno, es un tema importante porque los estados que votaron para que se tratara el tema de Venezuela ven que no es solamente una posición de salir de la OEA, que hay un parlamento, que hay una Asamblea Nacional, que está consciente de la integración hemisférica y que esa voz, ese retrato de la realidad se suma a lo que señalaba uno de los que han escrito en su mensaje, que es aplaudir al secretario general, pero no solo al secretario general de la OEA, sino a todos los gobiernos que lo que quieren es que se trate el tema de Venezuela para que se cumpla, entre otros, el que tú decías, la Carta Democrática Interamericana,
la vigencia de los derechos humanos y la libertad en todos los espacios de Venezuela. Esa es una preocupación hemisférica. Y el hecho de que el presidente de la Asamblea Nacional esté allí para retratar esa misma realidad señala que no es una injerencia de los otros gobiernos en el caso de Venezuela, sino que es un respaldo a todos aquellos que quieren una vigencia de la democratización de Venezuela. Bueno, por lo pronto ayer sesionó el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sin la presencia de Venezuela y para el 21 y 22 se tiene previsto, 21 y 22 de este mes, tratar el caso de Venezuela. Por supuesto, estaremos bien pendientes de Sin esto. Venezuela porque Venezuela no quiere ir. No estará. Tiene 2 años en los que hubiera podido estar presente. Muchísimas gracias a Milos Alcalay por habernos acompañado la noche de hoy, ampliándonos un poco más sobre este tema de la Organización de Estados Americanos que nuevamente pues enfrenta a las dos posiciones políticas en Venezuela en estos momentos en conflicto. Nos vamos a la pausa, pero antes compartimos con ustedes y recordamos la etiqueta numeral reporte OEA. Siga opinando, por favor, sobre la posible salida de la Organización de Estados Americanos. Richard Chaurán dice que la OEA tiene una posición hipócrita, no dice nada de la arbitrariedad de Estados Unidos en los abusos que cometen siempre. Germán Alexander, el más deplorable manejo diplomático del mundo, sesgo comunista y discurso vacío, una vergüenza culpar a la OEA de este caos. José Silva dice, ¿qué opina el entrevistado sobre las gestiones del presidente de la Asamblea en estos momentos? Se lo preguntamos. Otro comentario nos lo hace Daniel Chacón, no estoy de acuerdo por la decisión tomada por un presidente y un grupo de dirigentes que quiere ser dueños de nuestro país. María Aguilera, la denuncia ante la organización no aporta solución a los problemas del país, es inconstitucional. Jesús González, el gobierno si quiere paz debe llamar a referéndum consultivo a ver si queremos o no la Asamblea Nacional Constituyente, que para mí en este momento no aplica. Bueno, con este comentario nos vamos a la pausa, regresamos. Vamos con Carlos. Bueno, y continuamos en Reporte Estelar, hoy hablando sobre la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Aprovechamos para recordar nuestra etiqueta la noche de hoy, numeral Reporte OEA. ¿Cree usted que le conviene o no le conviene a Venezuela la salida de un organismo como este? Pues empieza a enviarnos sus comentarios porque estaremos compartiéndolo con todos ustedes en las próximas partes. Vamos ahora a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él realizó unas entrevistas relacionadas con este tema. Veamos. El analista internacional Bassem Tajeddine respaldó la posición del Ejecutivo Nacional de retirarse de la Organización de Estados Americanos, considerando que el organismo se ha desprendido del ordenamiento jurídico internacional. La interpretación que da Luis Almagro y varios países aliados de Estados Unidos en la región sobre esta normativa está claramente sesgada, Está violando el ordenamiento jurídico internacional. Estamos hablando de un organismo que ha servido para atacar a todos los países de la región y especialmente hoy a Venezuela, que ellos consideran está en una situación de debilidad. Sin embargo, Tajeddine descartó que la salida de Venezuela de este organismo signifique el cese de las agresiones contra la nación. Estados Unidos no necesita de ninguna carta democrática para iniciar procesos de intervención, acciones de intervención contra país alguno. Ahí están los casos de Rusia y de Irán, que han sido víctimas de sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos. Venezuela tiene otra situación muy particular. Ha sido asignada por el gobierno saliente de Barack Obama de ser una amenaza existencial. Por ende, las consecuencias ya las estamos viviendo y no tras la salida o el inicio de los procesos de salida de esta Organización de Naciones Unidas. Ya desde hace mucho tiempo Venezuela viene enfrentando una especie de bloqueo que podría hoy incrementarse, pero repito, no necesita de la aplicación, Estados Unidos, de la aplicación de la Carta Democrática para profundizar esa agresión contra el país. Sobre los planteamientos presentados en el informe del secretario general del organismo, el analista descartó que constaten la realidad de Venezuela. Se habla de violación a los derechos humanos, pero vemos que quienes actúan con mucha violencia en las calles ha sido ese sector de la oposición que incluso ha pagado a grupos mercenarios para cometer acciones violentas y asesinatos selectivos. Se habla de que Venezuela ha cometido un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, cosa ridícula. No hay forma de demostrar de que Venezuela esté violando, destruyendo su propia institucionalidad, que el gobierno se esté autodestruyendo para poder justificar una agresión como la que se está viendo desplegarse de forma multisectorial. No obstante, el director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Luna, ratificó la veracidad de los señalamientos contra el Estado venezolano, considerando que la salida de la OEA busca evadir la constatación de la situación. Lo que no quiere el gobierno venezolano es ser
sentado en el banquillo de los acusados y que se le haga una revisión total y completamente descarnada a partir de los puntos de lo que son las características de la democracia en términos de la Carta Democrática Interamericana y de la Carta Social de las Américas. Porque una de las grandes equivocaciones que ha habido en la opinión pública venezolana es que se ha hablado de la Carta Democrática Interamericana, pero no se ha hablado de la Carta Social de las Américas. Porque esa agenda de 4 puntos que se ha expuesto y se ha cacareado tan profusamente, aquí estamos viendo una evaluación de la democracia en términos institucionales, que es la Carta Democrática Interamericana del 2001, y una evaluación en términos de derechos humanos de tercera y de cuarta generación, como es la Carta Social de las Américas. Para el analista, la salida de la OEA no significará el cese de las peticiones de respeto al orden democrático. Esas son cuestiones que tú te puedes salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, te puedes salir del sistema de protección de derechos humanos a nivel interamericano, pero por costumbre internacional y por obligaciones a nivel global, tendrías que salirte de la ONU también. Y eso tiene una consecuencia y una lectura, porque vas a ser considerado un Estado paria o vas a ser considerado lo que la literatura conoce como un gobierno forajido. Ante ello, Luna justificó que Venezuela opte por acudir a organismos multilaterales como el ALBA y la CELAC, escenarios distintos a los de mayor trayectoria. Es precisamente porque son organizaciones muy jóvenes. Al ser organizaciones embrionarias, es muy poco, o son muy pocos los ordenamientos jurídicos que han generado, que constituyen una camisa de fuerza, un corsé para tratar de restringir la acción libre y anarquizada, ahora sí digo anarquizada en el sentido del desorden de un determinado país que no se sienta cómodo con el cumplimiento de las normas. Sin embargo, el analista descartó un resultado distinto en estos organismos al contar con la participación de la mayoría de las naciones que se han pronunciado en torno a la situación en la OEA. El analista internacional consideró que pese al proceso de 2 años que ha emprendido Venezuela para su salida de la Organización de Estados Americanos, seguirá siendo un tema a debatir dentro del seno de la OEA, ya que Venezuela se ha convertido en un problema para la región a su juicio. Es la información que podemos aportar para el tema que se desarrolla, y del Valle, con esto el contacto va nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar, no sin antes invitar a la audiencia a seguir participando a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gv. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte. Bueno, de esta manera nosotros ponemos punto final al programa por el día de hoy. Por supuesto, recordamos que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reúne el 21 y el 22 de mayo para estudiar la situación de Venezuela.